Este, Eli, para iniciar, Buen día. ¿podrías iniciar con una oración, por favor? Sí, Vale. ya. Padre Celestial, te damos las gracias primeramente por darnos un día más de vida, por acompañarnos, Señor, durante esta semana, por estar con nosotros, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, eh, por todo lo que nos das, Señor. Te agradecemos. Así como también te agradecemos por esta instancia que nos das de poder estudiar tu palabra en grupo, como juveniles. Y te agradecemos también porque tu palabra nunca viene vacía, siempre hay algo que podemos aprender. Y te pido que nos ayudes, Señor, a aprovechar esta oportunidad que tú nos das para poder compartir nuestro conocimiento, Señor, como juveniles y aprender entre nosotros, Señor, lo que tienes tú para nosotros en esta lección. Te pido que también que bendigas en especial a la persona que va a dirigir este estudio, que la seas usando, Señor, conforme a lo que quieres hablar, y que bendiga nuestra vida, Señor, así como las de los que por alguna u otra razón no han podido venir a este estudio. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Bueno, para empezar, hoy día toca, sí, la lección 9, no me equivoqué, que me avisaron hace poco que tenía que dar la lección, así que después me voy a desquitar. Ya, bueno, la lección 9 está en Mateo 17, del versículo 1 al 13. Para comenzar, vamos a ir siguiendo un orden, que primero va a estar la Dani Toro, después el Andrés, el crack del tío José Proboste, el Brian y el Eli. Y a medida que se vayan sumando, ahí los voy a ir poniendo. ¿Ya, chillos? Así que dale nomás, Dani, con la primera. Ya, la primera dice, el pasaje comienza... No, hay que leer Mateo 17, ¿no? 13. No es serio. Bueno, ya vamos a asumir que lo leyeron. Ya dice, el pasaje comienza expresando esta frase, dice, 6 días después de qué, según Mateo 16, 21, después de anunciarle su muerte y resurrección, marqué yo. Ya. Supondré que todos tenemos la misma respuesta, ¿cierto? Nadie tiene una respuesta distinta a eso. Ya. La siguiente que le toca a Andrés. Bueno, Tomito, 6 días después, Rey. anunció, escogió a 3 discípulos para revelarles algo extraordinario. Ellos son Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan. Ya. La número 3, el tío José Proboste. ¿Qué nombre tenía originalmente Pedro Simón? Hay dos ahí, tío José, por si acaso. ¿Mm? Hay ¿Qué dos preguntas en una. les había puesto a Jacobo y a Juan, hijos del trueno? Ya, Hijo del Trono. Bueno, Hijo del Trono es un apodo que ya se había visto antes en el estudio. Sí. No recuerdo bien si es que... Parece que fue en el primero, cuando hablamos de los discípulos. Yo me acuerdo, yo lo único que me acuerdo que fue el Gonzalo que dijo Hijo del Trono. Yo lo tengo así como en mi mente, en mi vida así. ¿Te parece Bueno, que fue la lección 1? Sí, el significado de este apodo, no sé si todos sepan qué significa, pero hacía alusión al carácter que tenía Jacobo y Juan. No sé si alguien buscó, y claro, no sé si alguien más buscó alguna otra definición sobre Hijos del Trono. ¿O todos estamos de acuerdo con que esa era la definición que se le atribuye al apodo Hijos del Trono? Sí, era más o menos eso. Ya. Después la número 3, 4 que le toca al Brian. Ya, la 4 dice, ¿a dónde los lleva? A un monte. El Monte de la Transfiguración, o también llamado el Monte Tabor, ¿cierto?
la siguiente que le toca al Elisamas. La 5. Perdón. Dice, ¿de qué tamaño era el cerro? Muy alto. Alto. Ya. Se unió la tía Chimi, ¿cierto? Si es que no me equivoco. Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Buenas tardes, tía, ¿cómo estás? Bien, Me alegro. muchas Y como gracias. viene llegando, le toca a la siguiente, que es la número 6. Oh, ya. Tenía que ser el Tommy. Ya, 6. ¿Qué sucedió allí? Jesús se transfiguró delante de Pedro, Jacobo y Juan. Explique. Bueno, yo escribí un poco de lo que era la transfiguración, que dice que viene de la palabra griega metamorfosis. Entonces yo escribí una parte aquí dice que fue una transfiguración, fue una revelación especial de la divinidad de Jesús a 3 de sus discípulos, que eran Pedro, Juan y Jacobo. Ya. Yo puse que transfiguración era un cambio que revelaba la verdadera identidad de algo. Entonces, no sé si alguien más puso algo sobre qué significaba transfiguración, una explicación sobre eso, que nos pueda aportar. Bueno, igual hice algunos apuntes sobre el significado relacionando con nuestra vida, ¿cierto? Igual me quería preguntar, igual a los consejeros, de que el hombre sufrirá una transfiguración, o más bien sufrió una transfiguración en el momento de convertirse al Señor, que eso era algo que igual había tomado un apunte, que no sé si podrían ayudarnos con eso. Es que espiritualmente pasamos una nueva vida en cuanto a lo aquí, pero sí vamos a sufrir esa metamorfosis o transfiguración cuando ya estemos con el Señor. O sea, cuando se venga su venida, seremos transformados, dice, la Biblia dice que seremos transformados en un Sí, abrir y entonces, cerrar. bueno, en algún momento nos va a tocar ese momento tan maravilloso, ¿cierto? La siguiente. Tommy, ¿Sí? yo aquí coloqué que, bueno, transfiguración lo puse con más sencillez, es una luz brillante y resplandeciente. ¿Ya? Pero voy a lo que aquí a Jesús le ocurrió, la gloria de Dios brillaba desde dentro hacia afuera a través de sus ropas. Entonces creo que como pensaba en lo que tú dijiste, y creo que como que suele suceder un poco eso cuando nosotros conocemos a Cristo, porque después nosotros debemos reflejar a Cristo al mundo. Claro. Transformación. Eso. Sí. Sí, igual el diccionario igual decía algo más sencillo, porque dice que este término indica el cambio que tuvo lugar en la apariencia de Jesús en la visión en el Monte Santo. Entonces, es más que nada el cambio que tuvo Jesús. Eso puse yo Sí. igual, que dice que se transformó como que se transformó la apariencia de su rostro y sus vestiduras se volvieron resplandecientes. Fue como esa Sí. transformación visible. Sí. Claro. La número 7, que no se unió nadie más, ¿cierto? No. Bueno, me toca a mí. ¿Quiénes aparecieron junto a Jesús? Aparecieron Moisés y Elías, dos grandes cracks. Elías, un personaje que no conoció la muerte, ¿verdad? La muerte carnal. Y Moisés, el que guió al pueblo de Israel a través del desierto, ¿verdad? La número 8, que le toca a la Dani Toro. Ah, yo también no la respondí. Dice Moisés, es que no la entendí, dice Moisés fue el gran y después dice Elías fue un gran, no sé si profeta, no, Sí. no la entendí. Elías es un profeta. Y Moisés, Moisés fue el gran, mira, de todas las palabras que buscamos, al menos yo le puse un gran libertador del pueblo de Israel. ah, ya, sí, ahí tiene sentido que no la comprendí Igual cuando puse el gran libertador.
Igual le puse libertador y Libertadores. Elías fue un gran profeta, pues. Entonces Eso. Moisés fue un gran libertador y Elías fue un gran profeta. También Moisés se puede decir que igual fue un legislador, ¿cierto? Fue el que entregó las tablas de la ley al pueblo de Israel. La número 9, Andrew. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La número 10, tío José. La número 10 dice, ¿qué hacían juntos? ¿Qué hacían junto a Jesús, Elías y Moisés? Conversaban o hablaban. Ya, conversar. Hola. Bueno, la aparición de Elías y Moisés en el texto que nosotros estamos, que es Mateo 17, no se da una clara razón por la cual estaban ahí, solamente dice que estaban hablando, ¿cierto? Pero sí, muchos historiadores y personas que estudian como bien a fondo la palabra, dicen que era por un motivo el cual era la representación de que ellos igual están esperando la segunda venida, ¿cierto? Moisés en su parte, bueno, ya había muerto hace, no recuerdo cuántos años, y Elías había ascendido, ¿cierto? Y ellos eran una representación de que estaban esperando la segunda venida de Jesús, por, por, por lo cual estaban ahí dando un mensaje para, para Pedro, Jacobo y Juan. La número 11 que le toca al tío José, ¿cierto? No, al Brian. Sí, la 11 dice, en medio de la transfiguración, Pedro propone una idea genial a Jesús. ¿Cuál fue? Se ofreció a hacer 3 enramadas. Ya, 3 enramadas. Bueno, ahí dice lo que significa una enramada, ¿cierto? Que ocurre en casa, o sea, básicamente hacer como una media agua, diríamos aquí en Chile. Su media agua para la estadía corta, ¿cierto? La número 12 que le toca a la tía Chimi. Tommy, ¿Sí? disculpa, Guachito, que te interrumpa un poquito. Es que quería, no sé si agregar o preguntar si alguien más encontró por qué Pedro responde así, a hacer unas enramadas cuando él ve y presencia justamente a Jesús transfigurado. No sé si alguien tendrá una respuesta a eso o algún comentario sobre eso. Yo coloqué no sé si alguien más tiene antes. Ya, pero yo aquí, entre todo lo que iba leyendo y buscando y todo, en realidad, Pedro al querer hacer 3 enramadas, igual uno, no es que diga la Biblia, pero es como que él quería prolongar ese momento. O sea, era un momento, porque vieron la gloria de Dios. Pero a pesar de que ellos aún todavía no aprendían, ni entendían, ni percibían realmente quién era Jesús, pero en su totalidad, pero él quería prolongar ese momento porque era un momento nunca vivido. Es como la canción cuando uno dice hay momentos que no deberían terminar, cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío, es como, no sé, pues así me lo imagino a Pedro, como que no quería moverse de ese Sí. lugar porque era demasiado grande lo que estaba viéndote, demasiado glorioso, no sé, es lo que yo coloqué. Ya, no sé si alguien más tiene alguna opinión sobre esto o algún comentario. No sé si puedo decir mi opinión, Tomito. ¿Me alcanzará el Sí, tiempo? sí, Dígalo, pues. estamos dentro de los márgenes. Dale, Guachito, muchas gracias. Mira, lo que pasa es que, ya, pues, cuando empecé a investigar este tema, después me percaté que esta es la misma versión, pero en Lucas, del 28 en adelante, ¿ya?
Y en el pasaje de Lucas es mucho más específico y da detalles que no están en Mateo. Por ejemplo, aquí dice, cuando Moisés y Elías comenzaron a irse, miento, antes, desde el 32 en adelante dice, Pedro y los otros se durmieron. Cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres de pie junto a él. Cuando Moisés y Elías comenzaron a irse, Pedro, sin saber siquiera lo que decía, exclamó, Maestro, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Entonces aquí varios historiadores, al menos los que yo encontré, hablan de que en el letargo del sueño, cuando uno está durmiendo y se despierta como en esa borrachera del sueño, como que no sabéis qué está pasando, Pedro respondió naturalmente hacia una idiosincrasia internalizada en él, porque él era judío. Entonces empecé a investigar. Y en Levítico 23-34 se le entrega una orden específicamente Dios a Moisés para que celebren la fiesta de las enramadas. Por eso él responde así, porque él cuando despertó, lo que dicen los historiadores, es que creían de que Jesús, o sea, Pedro despertó y en la borrachera del sueño pensó de que estaban celebrando las enramadas porque vio a Jesús tan glorificado, con más encima Elías y Moisés, y justamente la fiesta de las enramadas al pueblo judío se le da esta instrucción de hacer una ruca con ramas para recordar el tiempo que estuvieron en el desierto y cuando había que capear el sol, poderse esconder debajo. Y eso fue lo que encontré como cuático, porque no. Igual hay un trasfondo, y o sea, yo dije, wow, tengo que compartirlo porque no puedo guardármelo solo. Así que esto, no sé si estaré bien, si alguien encontró otra cosa, genial. Eso también, gracias. Bueno, sí, pues como decís que en Lucas estaba más explicado, por decirlo así, porque aquí en Mateo dice que dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y como tú dijiste, en Lucas dice que fue después de dormirse, ¿cierto? Entonces, bueno, igual podemos mostrar aquí que la presencia de Dios delante de ellos era tan grande que, como tú dijiste, quedaron, por así decirlo, locos, porque después, al momento de reaccionar Pedro, dio esa respuesta. Entonces, bueno, yo lo encuentro bien acertado la forma que lo pudiste explicar y también la razón por la cual Pedro contestó de esa manera. No sé si alguien más tiene algún comentario sobre lo que dijo el Andresito. O seguimos adelante nomás. Ya. Le toca al... Sí. Le toca al Eli. ¿Y dónde se quedarían Pedro, Jacobo y Juan si solo eran 3 enramadas? Supongo que a la intemperie. Yo tampoco supe cómo responder bien a esta pregunta porque, bueno, no dice específicamente. Yo dije, se repartirán entre ellos, quizás quepan 2 en una, no sé qué puedo encontrar, la tía Chimi, o explicar esta parte. Bueno, yo le pregunté a Pedro, Juan y Jacobo. No, yo aquí solamente le coloqué quedarse junto a ellos porque ellos hicieron como, a ver, es como que una era para Jesús, una era para Elías y una era para, porque de alguna manera Pedro igual vio como la diferencia entre los otros 3 y ellos. Entonces a mí me da la impresión que ellos se iban a quedar junto a ellos, pero quizás los personajes principales ahí, que ellos iban a quedarse en su enramado, pero ellos se iban a quedar ahí. Por eso él quería prolongar el momento, pero no le coloqué donde es lo que quedarse junto a ellos, nomás le coloqué yo. Ya, el tío José pidió alguna, o tiene algún comentario sobre esta pregunta. Sobre las enramadas. Sí, ¿dónde Sí. se quedaron Pedro, Juan? ¿Dónde se quedó? Fueron a rentar una pieza de un hotel. Su carpa.
No sé, pues aquí no dice nada más. Dice que No, ellos no. seguramente, ellos, me imagino que ellos iban a edificar la enramada y ellos iban a quedar ahí viendo, no sé, pues, pero No dice mal pasaje sobre eso. no dice nada acerca de eso. Creo que es una pregunta como para pasarse película, ¿no? Sí, porque no es tan trascendental, pues. O Sí, quizás, como podría decir, pues dije delante, lo importante para ellos era que Jesús y Moisés y Elías estuvieran bajo a cubierto y ellos como servidores solamente. claro. Ya. La número 13 que le toca a la tía Chimi. Marcos 9:5-6 describe el estado de ánimo de Pedro. Estaban espantados, decía la Biblia. Ya. La número 14 que le toca a la Dani Toro. ¿Yo? Ya. Dice, Sí. mientras Pedro hablaba, sucedieron dos cosas, según el versículo 17:5. Una nube de luz los cubrió, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Ya. Bueno, la nube era, evidentemente era Dios hablando a Pedro, a Juan y Jacob en ese momento, ¿verdad? La número 15 que le toca al Andrés nuevamente. ¿Qué hicieron los discípulos? Se portaron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Se postraron sobre su rostro. Sí. Rigió el sentimiento que debieron haber estado ahí ellos, quizás una voz muy imponente, ¿cierto? Muy chocante para ellos, para solamente escuchar y postrarse y casi ponerse a llorar, ¿cierto? Yo no sé lo que harían en un momento así si escuchara de una forma como ellos escucharon la voz de Dios y no sé realmente cómo reaccionaría. Y quizás reaccionaría de la misma forma, quizás reaccionaría diferente, pero bueno, no estaba en un momento así que digamos, yo escuché la voz de Dios como de esta forma, así como, bueno, como truenos, algo así que suene muy fuerte. Sí la he escuchado, yo creo que todos la hemos escuchado en distintas oportunidades de nuestra vida, ¿verdad? A través de los temas, ¿cierto? De la música, a través de personas que nos dan, que Dios pone delante de nosotros para que nos ayuden en nuestro caminar, ¿verdad? La número 16 que le toca al tío José. La 16. Dice, ¿cómo era su temor? Era grande. Estaban asustados. Estaban asustados, querían tan que se hacían caca, digamos. La número 17 que le toca al Brian. Al ver a sus discípulos espantados, Jesús hace algo. Se acercó y los tocó. Se acercó y los tocó. Y bueno, y también le dijo que se levantaran y que no tuvieran temor, ¿verdad? Así No- es. La número 18 que le toca al Eli. Dice, luego de calmarlos, todo vuelve a la normalidad. Ya no está Moisés ni Elías. Así que empiezan a descender del monte y Jesús les da una orden. Jesús les da una orden. Perdón. ¿Cuál es la orden que le dio Jesús? Le toca a tía Chimi. La orden fue que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que él resucitara. No contaran a nadie lo que habían visto.
La número 20 dice así. ¿Hasta cuándo debían guardar el secreto? ¿Aló? Sí, ¿Te Al- escuchas también? oh, ¿se me cortó? ¿Ah? Se escucha Ay, no bien. mames. se Ahora te escucha, escuché. Tommy. Tommy, te escuchamos. A ver, díganle en el chat. Tomás. Ya, ahí sí. Ya, Dani Toro, te toca la 20. ¿A mí me toca la 20? Ah, ya. ¿Hasta Sí. cuándo debían guardar el secreto? A ver, no puedo ver, pero era hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos, si no me equivoco. Sí, Pero bueno, sí, eso era. Sí. Hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. La número 21 que le toca a Andrés. Según Marcos 9, del 9 al 10, ¿entendieron ellos lo de la resurrección? No. Ya, dieron ellos. ¿Quién tiene algún comentario sobre esta afirmación de que ellos no entendieron sobre la resurrección? ¿Por qué creen ustedes que no habrán entendido en ese momento? es que ellos tuvieron como una confusión, según lo que entiendo, de acuerdo a los que ellos entendían de cómo iba a ser esa resurrección. Pero después sí entendieron cuando Jesús les explicó, pues eso dice al final. A eso. No sé si alguien puede expresarlo mejor. Yo quería agregar algo, Tomito, si me permite. ¿Sí? Mira, como dato freak viejo, yo delante lo investigué y quedé para adentro. Porque, ¿cachai? Que en el Mateo, ¿no es cierto? En el capítulo 17 encontramos el hecho de la transfiguración. Pero si uno viaja al capítulo anterior, que es el 16, y se va al final, Jesús les habló a todos los discípulos y les predijo su muerte. ¿Cachai? Y ahí fue cuando Pedro lo encaró a Jesús y le dijo, pero ¿cómo es posible que vayas a morir? Y Jesús, ¿qué es lo que hizo? Lo reprendió. Y le dijo, aléjate de mí, Satanás, porque tú para mí me eres piedra de tropiezo. Y mira lo que termina diciendo el capítulo 16. Dice, pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará cada persona de acuerdo con sus acciones. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Y el capítulo 17 suben al monte a la transfiguración de Jesús. O sea, les dio como un aviso de la gloria a la cual él apuntaba. Así que, claro, o sea, le estaba avisando, pero ellos aún no lo entendían. Claro. Quizá, bueno, el no entender puede llevar a un montón de cosas porque ellos eran hombres, ¿cierto? Uno no puede creer cómo es que una persona tan grande como Dios puede llegar a morir, ¿verdad? O no puede entender el concepto de su muerte y la razón de su muerte. Ya, la número 22, que le toca al tío José. Ya la 22 dice, hasta que el Hijo del Hombre. El tema de la muerte del Mesías estaba profetizado por el profeta Daniel, pero el pueblo de Israel y sus grandes estudiosos autores de la ley no lo habían entendido plenamente. Completa Daniel 9:6. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, pero no por sí. Los escribas y doctores traducían este texto de Daniel usando la palabra ungido en vez de Mesías, con lo cual pensaban que sería asesinado un rey, pero no el Mesías. Jesús fue crucificado con un letrero que decía el rey de los judíos, en 3 idiomas. Recién allí entendieron a plenitud que él sí era el Mesías ungido o rey esperado. La palabra Cristo es la traducción de ungido y en hebreo Mesías. Rígido, ¿verdad? No sé si ustedes se han puesto como en ese lugar de que Jesús caminaba entre ustedes y ustedes no lo podían reconocer como el Mesías. No sé si se han puesto a pensar o
analizar esa situación. ¿Conoceré a Jesús o me daré cuenta de que Él es Jesús? O me hubiera dado cuenta de que Él era Jesús en ese momento, que caminaba entre ellos y ellos no podían identificarlo como un Mesías. La número 23. Le toca al Brian. Dice, siguiendo en Mateo 17:9, Jesús se da a sí mismo el título Hijo del Hombre. ¿Qué significa? Yo le puse, o sea, como que se puede significar varias cosas, pero yo puse que se puede significar Hijo de Dios o también Mesías. Ya. Bueno, yo puse como expresión el Hijo del Hombre. Aparece igual en el libro de Daniel, precisamente en Daniel 7:13, y que hace alusión a un vencedor del mundo, ¿ya? Y también le puse que el Hijo del Hombre va a ser el vencedor, bueno, vencedor del combate, y a él se le va a entregar el reino. No sé qué más puso algún otro significado de Hijo del Hombre. Yo puse otro también, que Jesús, él siempre se autonombró Hijo del Hombre, porque igual es importante que entendiéramos de que él fue 100% hombre y sintió todo lo que un hombre siente, un hombre y una mujer. Todo lo que sentimos él lo sintió, pero también era 100% Dios. Sí. Tía Chimi, ¿algún comentario? Sí, dice que este nombre se menciona 78 veces en la Biblia y está relacionado con su misión, afirmando ¿cómo se dice? Su fraternidad con decía ahí la palabra exacta, su fraternidad con los hombres, como que tiene que ver con eso, con su relación y su, ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra? Se me fue. Ya se me fue la palabra, pero en relación con toda la raza humana, que tiene relación con toda la raza humana, con su humanidad, como decía Andrés. Ya. ¿Alguien más que quiera dar algún significado que buscó sobre el Hijo del Hombre o que haya entendido de alguna forma ese título? Yo encontré que él lo hacía para señalar que él era el Hijo del Hombre, que él es claro, que él era el Hijo del Hombre de la profecía de Daniel, a quien el anciano de Días le daba todo el poder y autoridad en el cielo y en la tierra. Ya. La número 24, que le toca al Eliezer. La 24 dice, ayer les profetiza que resucitaría de los muertos, pero no lo entendieron completamente, sino después de la crucifixión. Igualmente hoy no entendemos plenamente cómo será su segunda venida, pero debemos aceptarlo por la fe. No sé si alguien se imaginaba alguna vez cómo va a ser la segunda venida, si es que van a estar vivos, si es que van a estar descansando, ¿cómo se lo imaginan ustedes? No sé si alguien quiere dar su opinión sobre eso, si alguna vez ha pensado eso. Bueno, debemos creerlo por lo que dice me lo imagino así, por lo que dice la palabra, ¿no? Viniendo en gloria y majestad, dice que todo ojo lo verá, va a ser visible para todos. Y usted, tío José, ¿usted cómo se imagina en ese momento? ¿Se imagina, o sea, usted cree que va a estar vivo, va a estar descansando, va a estar esperando? ¿Cómo? No sé, pues si él viniera luego estaría vivo, pero si él todavía no viene, obviamente no estaría vivo. Bueno, sí, pues igual, bueno, yo me lo imagino igual en la forma que lo dice la palabra, que todo ojo lo va a ver, o sea, va a ser un momento muy, 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 Espectacular. muy brígido así, para decirlo. Muy espectacular.
muy, claro, muy espectacular, muy, muy notorio, que va a ser posible que todos los ojos lo vean, ¿verdad? Y bueno, va a ser un momento maravilloso para todo aquel que en él creyó y mantuvo su fe en Cristo, ¿verdad? Que nos vamos a poder elevar al cielo y poder estar con el Señor. La número 25, que le toca a la tía Chimi. Dice, los discípulos preguntan a Jesús algo que enseñaban los maestros de Israel acerca del Mesías. Pues, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Por qué? La número 26, que le toca a la Dani Toro. Y ahí tengo una referencia de Malaquías 4:5, que tiene que ver con eso que dicen los escribas. Sí, creo que eso igual se veía más adelante en el estudio. Creo que la 29 se hacía alusión igual Sí, a Malaquías. Sí, sí. que se había cumplido la promesa, la profecía, perdón, se había escrito en Malaquías. La número 26, Dani. Ya dice, esta era la enseñanza oficial judía. Primero aparecería el profeta Elías anunciando la venida del Mesías. Jesús enseña a sus discípulos que esto es, yo creo que entre comillas verdadero, pero les explica la situación. Entre comillas, ¿verdad? No sé quién tiene. Sí, ¿Cuáles fueron las respuestas de los demás chiquillos ahí? Igual puse verdadera, guachito. sí, Creo por que lo que sí. entendí es verdadero, pero me entró la duda. Agregué una cita que encontré justamente en Mateo, se la voy a leer, Mateo 11:14, Sí. que dice así: y si ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo, él es Elías, aquel que los profetas dijeron que vendría, haciendo alusión a Juan el Bautista. Sí, pues ahí Claro. explica que Elías, o sea, Lo dijo, sería Juan el Bautista. Sí, viste en el 13, después antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban este tiempo. Y Jesús confirma que él era el Elías que esperaban. Eso. Claro, Juan el Bautista. En la número 27, Andrés. Y les revela algo extraordinario. Elías ya vino. El problema fue que los escribas no lo reconocieron. Claro, no lo reconocieron. Bueno, como ya habíamos dicho, era Juan el Bautista, al cual hacía alusión Jesús, ¿cierto? Que vino para tener la misión similar que tenía Elías, que era traer al pueblo de Israel de nuevo a los caminos del Señor, ¿cierto? Que era un pueblo confundido, que fue en el momento de la historia de los falsos profetas de Baal, ¿cierto? Del dios Baal, que estaban levantando altares sobre él y dando ofrenda a Baal, ¿cierto? Un dios falso. La siguiente, que es la número 28, creo, al tío José Broste. Para Jesús, ¿quién era Elías que ya había venido? Juan el Bautista. Claro, Juan el Bautista. Brian, la número 29, por favor. ¿Qué hicieron con Juan el Bautista los religiosos? Hicieron lo que quisieron con él, lo maltrataron. Hicieron lo que hicieron con él y lo maltrataron. Bueno, el que haya venido Juan, bueno, el que Juan el Bautista haya sido el Elías que había de venir, como dijo la tía Chimi, era una profecía que estaba en Malaquías, ¿cierto? Sí, Que iba a venir un restaurador, ¿cierto?, del pueblo de Israel. Y también como acotación, quería decir que la labor de Juan el Bautista la pueden encontrar en Lucas 1, del 13 al 17, por si la quieren buscar. Y para que la puedan comparar con la misión que tenía Elías, como ya le había dicho, que era traer al pueblo de Israel nuevamente a los caminos del Señor. La número 30, que le toca al Eli. Igualmente, como hicieron con este Elías, harán con el Hijo del Hombre. Padecerá de ellos. Padecerá de ellos. La siguiente, tía Chimi. ¿Qué significa padecer?
Yo le coloqué un sinónimo, le coloqué sufrir, nada más. Sí, no sé quién más puso algún significado de padecer. No busqué el significado. O sea, un significado. Claro, padecer es algo que causa un dolor, ¿cierto? Que normalmente se atribuye a un dolor físico. La número 32, la Dani Toro, por favor. 32. Dice, al final los discípulos entendieron que el Elías que debía venir antes que el Hijo del Hombre era Juan el Bautista. Obviamente el Hijo del Hombre es Jesús. Claro. El hombre es Jesús. Y la número 33, al Andrés. Ya, dije, ¿qué parentesco había entre Jesús y Juan el Bautista? Según lo que encontré en Lucas 1:36, eran primos. Sí, eran primos. Ambos fueron anunciados por un ángel, ¿cierto? Para Así los que es. buscaron ahí la historia de Juan el Bautista. Bueno, la aplicación. Dice, baja un poquito más, Dani. Gracias. Dice, Jesús tenía muy claro que moriría asesinado. Entendía que sería entregado por los principales religiosos de su pueblo, traicionado por sus discípulos y abandonado por todos. ¿Por qué entonces siguió con este plan hasta el final? Yo le puse por el amor que sentía Jesús hacia sus hijos. No sé cuál razón le pusieron ustedes, o si puedan compartir esa respuesta que dio. No sé, tía Chimi, ¿qué le puso usted? Yo le coloqué, ¿por qué entonces siguió con este plan? Por obediencia a su padre y amor a la humanidad. Obediencia a su padre y amor a la humanidad. Andresito, ¿qué puso usted? Yo puse algo parecido, dije, puse porque él vino a cumplir la voluntad de su padre, Jehová. De hecho, me acuerdo de la versión que hizo Getsemaní, donde él dice que si fuera por él pase Bueno, esta copa. Pero compartimos, ¿cierto? La razón, ¿cierto? La obediencia y el amor que perduran en Jesús, ¿cierto? La número 2 dice, los 3 discípulos que llevó Jesús al monte de la transfiguración fueron Pedro, Jacobo y Juan. Uno de ellos quiso hacer 3 tiendas. Este discípulo entendía lo que estaba pasando. Bueno, fue Pedro y yo le puse no. Ustedes le pusieron la misma respuesta, ¿verdad? Solo le pusieron que no, ¿cierto? Sí, Ya. no sabía qué Pero pasó. después no entendía ni una. Se había equivocado de micro. La 3 dice, ¿soy realmente discípulo de Jesús? Bueno, esta es una respuesta bien personal, ¿cierto? Cada uno sabe eh, cómo está su relación con Dios y si realmente es un discípulo del Señor. Yo en lo personal sí. No sé si ustedes quieren compartir su respuesta y dar algún comentario sobre esto. No sé cuál es su relación sobre esto, de su vida personal, siendo discípulo de Dios. No sé, ¿alguien? ¿Chimi? Yo le coloqué que sí, ser realmente discípulo de Jesús, sí. Una porque he creído en Jesús y lo otro porque sigo aprendiendo de él. Ya. La número 4 dice, yo como discípulo entiendo perfectamente los planes de Dios para mi vida. Yo aquí le puse una línea al lado del no y le puse aprendiendo. Porque aprendiendo entre paréntesis esperando. Porque yo, bueno, todavía no conozco al 100% los planes que Dios tiene para mi vida, pero sí sé que en algún momento me los va a revelar. No sé qué respuesta habrán puesto ustedes, si ya conocen los planes que Dios tiene para su vida, para, no sé, para después que termine la universidad o para algún momento, no sé qué es lo que pusieron ustedes.
Y en lo personal, yo creo que no siempre entiendo los planes de Dios para mi vida, pero igual estaba reflexionando. Pedro, Juan y Jacobo igual eran imperfectos. Pedro negó a Jesús. Andrea hablaba de que incluso lo reprendió cuando le dijo que iba a morir y resucitar porque él todavía no entendía muchas cosas. Decíamos que Juan y Jacobo eran temperamentales y aún así Jesús les permitió ver un poco de su gloria en ese momento. O sea, vieron algo increíble que no pudieron ver todos los discípulos a pesar de lo imperfectos que eran. Entonces eso estaba reflexionando en este momento. Ya. ¿Alguien más tiene alguna respuesta sobre eso? Yo igual le puse que no, porque a veces Dios quiere hacer algo con uno y uno no entiende lo que Dios quiere, lo mejor que Dios quiere para uno, porque a veces uno quiere, es como yo quiero irme, Dios quiere que yo me vaya por este camino, pero yo me voy por este otro camino. Claro. Entonces no entiendo lo que Dios quiere hacer en mi vida. Muchas veces uno como humano trata de hacer lo que a uno le parece bien, pero Dios quiere otra cosa para nosotros. Uno siempre quiere hacer como lo más fácil, pero Dios quiere, porque Él tiene otro plan y Él sabe cómo nos lo va a poder hacer pasar los planes que Dios tiene para nuestra vida. Claro. Sí, pues ahí es cuando entra nuestra humanidad total, que decimos que lo que nosotros vamos a hacer está bien. Realmente no es así, ¿cierto? Siempre buscamos, al momento de hacer algo, buscamos nuestra propia opinión y no basamos en eso. O bien buscamos consejos de personas, ¿cierto? Y olvidamos que nuestra principal fuente de consejo y de planes perfectos es Dios, ¿verdad? Muchas veces me ha pasado a mí que de alguna cosa que tengo que hacer, siempre busco como yo evaluar las cosas y yo saber si las cosas están bien. Y dejo a Dios de lado y después a la última me acuerdo cuando ya me doy cuenta que me mandé la embarrada, como que ahí vuelvo al Señor y bueno, pido perdón primero por no haberlo escuchado en ese momento de mi vida y hacer oído sordo a lo que él me quería decir a través de lo que yo estaba planeando, ¿verdad? Yo creo que a más de uno nos habrá pasado alguna vez que nos damos cuenta casi el último que teníamos que haber escuchado primero al Señor y en vez de seguir nuestros propios consejos. Yo en esta pregunta me fui a pensar en Pedro, porque Pedro ahí en este pasaje no entendía todavía, pero después en primera de Pedro, él cuenta, en segunda de Pedro, él cuenta esta experiencia que tuvo de la gloria del Señor, y ahí quizás ya entendía muchas cosas en segunda de Pedro 1, 17 y 18, cuando escuchó la voz de Dios hablando, y yo decía aquí, yo le coloqué que sí, porque yo lo llevé como al plano espiritual, que nosotros sí tenemos que, como discípulos tenemos muy claro lo que es lo eterno, los planes que Dios tiene para nosotros, que es que un día estemos en su presencia, o sea, que seamos obedientes, que le conozcamos, que seamos obedientes y todo, porque Él tiene planes que están trazados claramente en la palabra. Ahora los planes como personales de lo que yo voy a hacer, muchas veces eso no lo entendemos, pero hay cosas que tenemos claro como discípulos de Jesús que debemos tener claro, de que el Señor Jesús tiene planes de que le conozcamos, que obedezcamos, porque Él tiene o sea, nos cuenta hasta dónde llegamos, nos cuenta hasta la meta que tenemos. Eso lo tenemos que tener claro como discípulos. Por eso le coloqué sí. Ya. La número 5 dice, ¿para qué me habrá llamado Dios a ser discípulo de su Hijo? ¿Quién tiene alguna respuesta para dar aquí? Que quiera compartir su respuesta. Para ser su seguidor, le puse yo. Su siervo. Ya. ¿El Eli? ¿Qué le habrá puesto el Eli? Yo le puse para gloria de él, pero ahora se me ocurrió otra respuesta que es porque tiene un plan para nuestras vidas.
La número 6 dice, entiendo lo que significa toma tu cruz y sígueme. Oh, brígido, como dicen. Claro. Bueno, yo lo personalmente sí lo entiendo. Igual estuve buscando el significado que le dan historiadores a esto. Y es que, bueno, Jesús, como sabemos, hizo un cambio en el significado de la cruz. Que para primero, la cruz era un símbolo de maldad, ¿cierto? Que de humillación hacia los malhechores de ese tiempo, ¿verdad? Que el morir en la cruz era lo peor para esas personas. Que el pastor igual habló el fin de semana pasado, el domingo pasado, en el tema sobre el significado de la cruz. Y Jesús al morir en ese momento lo convirtió en algo, en salvación, lo convirtió en esperanza, en fe, ¿cierto? En todo lo que nosotros encontramos bueno, ¿cierto? Que viene de parte de Dios. Todo lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Entonces, afirmándonos en eso, el toma tu cruz y sígueme, cada uno sabrá si lo hizo, si lo está haciendo día a día, ¿cierto? Porque es una decisión por Dios, la decisión por Jesús, por Dios, es día a día. Entonces, para ir ya terminando el estudio, que no nos va a dar tiempo, que ya me están apurando, me están retando por interno, me gustaría dejarlos con eso. Lo que dice efectivamente lo último, toma tu cruz y sigue. Que a pesar de cada mal que tengamos, recordemos que Dios está ahí para poder apoyarnos, para poder sacarnos de esa fosa, ¿cierto? Del mal momento que nosotros podemos estar pasando, independiente de lo que sea. Pero nunca olvidemos que el Señor está ahí para nosotros. Nunca acudamos primero a las personas, sino que acudamos al Señor cuando estamos en un mal momento. Recordar lo que Él hizo, ¿no? Recordar su sacrificio en la cruz y recordar cada una de las promesas que nos tiene para nosotros, para nuestra vida. Para terminar, me gustaría que la tía Chimi hiciera una oración en base a esto, de tomar nuestra cruz y seguirlo, de decir por Él cada día, de estar acudiendo a Dios en cada una de las áreas de nuestra vida. Y entender que en base a eso vamos a poder ser exitosos en la vida, ¿verdad? Exitosos en lo que el Señor quiere para nosotros. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque una vez más hemos estado en torno a tu palabra, Señor. Nos gozamos, Padre, en ella porque de ella extraemos, Señor, grandes enseñanzas para nuestras vidas, Señor. Aquí tus discípulos tuvieron, Señor, una tremenda experiencia contigo, Señor. ¿Cuánto anhelamos eso también nosotros, Señor? Que podamos tener esa comunión contigo, Señor, estar junto a ti, querer que los tiempos contigo no se terminen, Señor, porque son momentos que nos llenan, que nos ayudan, Señor, y nos hacen ver de manera distinta la vida, Señor. Por eso te pedimos que anhelemos esos momentos de estar junto a ti, Señor. Y porque de esa manera, Señor, aprenderemos a llevar la cruz, como dice tu palabra, y seguirte, Señor, en obediencia a tu palabra, Señor, pero también tomar la cruz disponiéndonos a sufrir por tu causa, Señor, a sufrir quizás, Señor amado, el desprecio, quizás, Señor, de que otros no nos acepten, pero mantenernos fiel a tu palabra, mantenernos firmes en tu enseñanza, Señor. Ayúdanos a tomar tu cruz cada día, Señor amado, sabiendo, Señor, que en la cruz está nuestra esperanza, Señor. Allí nos diste, Señor, lo que nuestra vida necesitaba, vida eterna, Señor. Por eso en esta hora ayúdanos, como decía el apóstol Pablo, que él se gloriaba en la cruz, Señor. Ayúdanos a nosotros también para poder tomar, Señor amado, tus enseñanzas de manera práctica en nuestra vida, Señor, que no solo sean conocimientos, sino que la experimentemos día a día y podamos vivirla cada día, Señor. Gracias te damos por este estudio, Señor, gracias por Tommy, porque nos alegramos, nos gozamos al verle, Señor, sirviéndote, Señor amado, y te pedimos que tú nos ayudes a cada uno de nosotros
a, como dice aquí, tomar la cruz y seguirte, ser fiel en todo momento y en todo tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, amén.